Nuestro invitado de hoy es Helman Puentes, fundador de Neurologis, economista y experto en logística, gestión del talento y cadenas de suministro, conferencista internacional y autor de varios libros. Hoy nos acompaña para compartir su experiencia y su más reciente proyecto, Desmontándome del caballo muerto. Bienvenido, Helman. Helman, Gastón, bienvenido. un placer, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias por la invitación. Vamos muy a amable. platicar de todo un poquito, pero vamos a empezar contándome un poquito de tu vida, de tu historia, de cómo empieza. Estamos en esta parte te hablaba fuera de cámara, de pulsión de vida, que es lo que a veces nos lleva, nos impulsa. Tienes recorridos por muchos países, has caminado mucho, has viajado mucho, entonces un poquito la idea de este espacio es contar anécdotas, contar situaciones, generar esta dinámica de aprendernos a escuchar qué es lo que estamos dejando de hacer definitivamente, pero además algo que me encanta y que seguramente nos van a ver en muchas ocasiones más, porque vamos a hacer pequeñas cápsulas en conjunto. Para mí es un placer y es un honor, sobre el pensamiento crítico que tanto nos está faltando y que tanto nos está haciendo daño con todas las nuevas dinámicas a las cuales nos estamos subiendo sin pensar un ratito en lo que está pasando. Pues bien, gracias Gastón, gracias por el espacio y la oportunidad. Estoy muy feliz y muy agradecido de que me hayas invitado. Bueno, tengo muy poco que contar en resumen porque tengo una historia muy extensa. Helman Puentes es un colombiano que ha recorrido muchísimos caminos de trabajo y por circunstancias del destino vine a vivir a Chiapas. Digamos que tengo la ventaja y la virtud de haber vivido y convivido en muchos países con mucha gente, 9 para ser exactos. Okay. Entonces el récord operativo y el récord de conocimiento humano que llevo es bastante grande, porque la perspectiva siempre es el movimiento de los negocios, el movimiento de operaciones de logística, el movimiento de, digamos, de camiones, mercancías, pero tiene que ver mucho con el tratamiento de las personas, con el ser humano que está detrás de la caja, con el ser humano que está detrás del volante manejando un camión, con el ser humano que está detrás del montacargas manejando una mercancía en un centro de distribución. Eso lo he hecho en muchas ocasiones, en muchos lugares y para muchas personas. En ese trasegar, pues lógicamente he encontrado muchas cosas que me confrontan a mí mismo como ser humano. Una es qué pasa con la nueva generación. La otra, sí, nosotros que ya estamos avanzados en edad, se supone que ya estamos en otro tema, debemos hacer un relevo generacional en cuanto la tecnología lo permita. Y digo la tecnología lo permita porque ya hay autonomía operativa en algunos centros de distribución especializados para que robots hagan lo que los humanos hacían. Ya existen inteligencias artificiales para poder escribir, leer, traducir, hacer tablas dinámicas de Excel, cosas que antes costaban mucho para que la gente las aprendiera. Hoy por hoy es muy fácil hacerlos en una computadora. Entonces sí existe un relevo generacional, pero existe un relevo tecnológico. Entonces cuando dices tú, te invito a hablar de experiencias y anécdotas, pues son varios libros inclusive, creo que ya me has visto escribiendo, y ya con este sería el cuarto libro que saldría este año, que sería Desmontándome del caballo muerto. Okay. Eso vamos a hacer un impasse porque el título cuando me lo contaste hace que fue el año pasado, y lo platicamos ahí sentados, dije, güey, este nombre es increíblemente, porque además te trae muchísimas cosas. Ese es el último. Sí. Ok. Se llama Desmontándome del caballo muerto. ¿Y significa? Y significa que los seres humanos siempre estamos apegados a temas que por miedo, por desconocimiento, porque siempre fueron así, porque siempre los aprendimos de determinada manera, no nos deshacemos de ellos. Entonces, muy particularmente, tuve que buscar un espacio especial para poderlo hacer el libro, y fue cocinando en la calle. O sea, medidas extremas para gente extrema. Entonces yo digo, bueno, ok, yo no puedo estar sentado en mi casa donde no pasa nadie, donde yo no veo un carro, donde solamente hay paz y pajaritos. Yo no puedo estar ahí desmontándome del caballo muerto. Yo tengo que estar donde camina la gente, veo el señor que pasa, la señora que ayuda a cruzar la calle, el niño que pasa a pedir un licuado. O sea,
y decidí escribirlo en la calle. O sea, realmente teniendo roce con las personas, o sea, roce en serio, no es que ay, desde una comodidad, no, sí, en serio, de verdad. Sí, esa situación que incomoda, que te lleva a decir, ahí es. Entonces en ese momento digo, se me ocurrió esta cosa, entonces lo escribo acá en una hoja de papel, la coloco aquí atrás en el bolsillo y por la noche la redacto y la vuelvo a escribir. Muy interesante, muy ilustrativo y muy gratificante para mí porque me aprendió a conocerme mucho más y me aprendió a utilizar realmente el pensamiento crítico de los estoicos, o sea, del verdadero estoicismo, y decir exactamente... Ahí hagamos un pequeño... Yo voy a ir metiendo pequeños bocadillos porque justamente para el que no conoce ese verdadero sentir, porque el estoicismo se ha transformado ahora en una vertiente moderna y que realmente cambia y evoluciona el mundo por 2 o 3 publicidades o 2 o 3 situaciones que no le hacen honor a lo que es el origen. Correcto. Sí, el origen, digamos, está fundamentado en preguntarse directamente si lo que tú haces o lo que tú estás pensando es válido. Entonces, es como, el ejemplo que yo siempre doy para referirme al pensamiento crítico es, tú observas un vehículo, un coche, un carro, pero tú solamente tienes una visual. Tú no estás mirando por el otro lado cómo está. Claro. Tú no lo estás mirando por debajo, tú no lo estás mirando por encima, tú solamente tienes una perspectiva, la que tus ojos pueden ver. Con el pensamiento crítico ocurre lo mismo. Tú solamente tienes una visual, una perspectiva que es la que tú crees que ves. Pero el carro se ve bonito por acá, pero por el otro lado está destruido o chocado. No lo sé. Yo lo veo azul por aquí, pero tal vez en el otro lado no tenga ni puertas. No lo sé. Entonces te permites críticamente establecer otras formas de ver situaciones, personas, cosas desde la estructura del pensamiento crítico. Entonces, ¿qué hago? Tomo el pensamiento crítico como un bisturí y abro el tema. Y sobre eso coloco el caballo muerto, la metáfora gringa de los Dakota americanos. Y la metáfora dice que si tú te das cuenta que estás montando un caballo muerto, la mejor estrategia es desmontarse. Que aparentemente suena tonto, suena lógico. Sí, suena lo más normal del mundo. Pero eso se llama matrimonio, eso se llama negocio, eso se llama amistad, eso se llama amigo, eso se llama amiga, eso se llama, como se llame, a nivel de las relaciones sociales, incluyendo negocios o personas que pueden ser tóxicas o fastidiosas. Entonces uno dice, pues yo de ese caballo me tengo que desmontar, pero no puedo. De ese caballo debería desmontarme, pero me da miedo de ese caballo. Pero entonces, utilizando el pensamiento crítico en paralelo, me permite analizar los elementos de juicio para poder decir, pues ese caballo está muerto, o sea, desmóntese. Y curiosamente ahí en ese escenario que yo mismo me recreé, me parece muy, muy chistoso porque llegan un montón de gente, cada uno con un testimonio y cada uno con una película diferente. Testimonios y películas que he editado y he documentado, pero por supuestísimo que sí, era lo que había que hacer. Okay. Entonces, sí, porque... ¿Todavía te pueden seguir encontrando ahí? Sí. ¿En dónde te pueden encontrar? No... Cuéntame para que el que quiera ir a comer unos ricos chilaquiles con unos huevos estrellados y demás, porque además, vez pasada, y ahí volvemos a lo que decías, ¿no? Esta parte de lo mental, esta parte de lo social, paso con alguien y yo te toco el claxon, tú estabas trabajando y levantaste automáticamente la mano y demás, y me dice la persona que yo iba conmigo, ¿no? ¿Y a quién saludas? Le digo, un escritor y demás. Y esa fue la... Sí, le digo, un escritor, de hecho acaba de presentar un libro en Colombia, le digo, lo voy a entrevistar dentro de poquito. ¿Y qué hace vendiendo chilaquiles? Siendo feliz, le digo. Es correcto. Y no le pregunta a nadie. Es su decisión. Es correcto. Es correcto, porque bien podría estar en mi casa, en el aire acondicionado, pero eso no me causa... Sí, me ayuda y sí me relaja, pero eso no me causa felicidad. A mí me gusta el contacto con la gente, he estado trabajando con personas obreras y gente de piso, de bodegas, con botas de casquillo durante 30 años. Yo no voy a poder meter en una casa confinado, me voy a volver loco, entonces mejor
voy, miro pasar la gordita, el bonito, el del gimnasio, el del carro, el que llega enojado, el que llega prepotente. Todas esas personalidades las puedo ver todos los días, es una fascinación, es una cosa increíble. Y entonces Claro. puedo ver todo tipo de personalidad, de todo tipo de carácter, de todo tipo de personas. Eso para mí, con mi esposa hacemos una broma y una risa a veces, y es comenzamos a perfilar personas. Entonces nos volvimos unos expertos de perfilar gente. Entonces tú dices, Claro. esta persona es así, Porque así, así. ya tienes prácticamente lo que justamente hablamos al principio, este pulso, esta pulsión de cómo se comporta uno con el resto de la sociedad. Correcto. Y digamos que parte del ejercicio es ese, cómo logro yo reincorporarme y no quedo excluido en mi casa también, porque también esa inactividad es una forma de exclusión, y esa exclusión me comienza a generar, digamos, a mí mismo unos tropiezos existenciales, porque digo, yo todavía tengo mucho que aportar, yo todavía tengo varias cosas que hacer. Y bueno, ya escribí el libro anterior, que lo escribí con una colombiana también, María Ángela Soto, ¿Qué fue el que fuiste a presentar a Colombia? que es el que presentamos en Colombia en la Feria Internacional del Libro. Entonces, digamos que ya lo hicimos, y esa es una instructivo, una cartilla para gerentes de logística, muy, muy especializado. Claro, sí, enfocado. Oiga, usted Ah. tiene jefes de bodega, usted tiene que enseñarles tal cosa. Usted determine el propósito de las personas con tales herramientas. Entonces es más como una cartilla de herramientas para gerentes de logística. Y así está enfocado, y se vende en toda América Latina, en Amazon, en Busca Libre, o sea, está bien. Perfecto. Pero ¿Se no llama? Gestión del talento humano aplicado a supply chain. Ok, perfecto. Pero no quedé contento con eso, porque en la mitad de todo tú me decías, cuéntame tus anécdotas. No, pues voy a escribir no sé cuántas miles de páginas, de verdad, tengo anécdotas increíbles, de cosas muy raras, que solamente me pasan a mí. Digo pues, pero que sí son muy especiales y que son dignas de documentar. No para mí, sino para que las nuevas generaciones tengan sobre ese pensamiento crítico una fuente de análisis. Usted quiere repetir el error, es libre de hacerlo. Claro. Pero ya se lo mostré cuál es la forma. Usted cree que sabe y entiende el conocimiento sin haber leído una página, hágalo. Usted está en su derecho, pero la consecuencia va a ser esta. Claro, sí. No, y además estamos teniendo una tendencia, lo hemos platicado muchas veces, que a mí también muchas veces me asusta y me preocupa, que todos opinan de todo. Entonces resulta que salió un libro de matemática y la persona dice, no, es que no me gustó cómo expresaste eso. Bueno, ok, ¿tú sabes el principio matemático? No, pero no me gustó cómo lo expresaste. Entonces no podemos estar opinando. Es decir, ¿quién nos dijo que nosotros como seres humanos tenemos que opinar de absolutamente todo? No, claro. Porque además es algo que se está haciendo muy temporal. Antes eso no funcionaba de esa manera. Así es. Lo que también nos lleva a lo que hemos platicado muchas veces. El pensamiento crítico ya pareciera que es algo de los grecorromanos y para atrás. Sí, claro. Porque lo vamos como achicando, y hoy alguien me decía, nunca va a desaparecer. Dale 5 años más a la inteligencia artificial y el pensamiento crítico desaparece. Porque si todos nos llevan a que justamente con la inteligencia artificial no tenemos que pensar, no tenemos que darnos dolores de cabeza, no tenemos que... Entonces mejor que lo haga la IA, Sí. y nosotros hacemos otra cosa. Y esa otra cosa va a permitir que no pasen ni la mitad de todas las anécdotas que tú tienes porque tú saliste a encontrarlas. Claro. No, yo tuve que salir de mi casa a encontrarlas, así sin duda. O sea, y me has visto, estoy absolutamente feliz, muerto de risa, hablando con alguien, sirviéndole, atendiéndolo, en un lugar insospechado y raro. Precisamente de eso se trata. Porque si yo hago eso enfrente de mi casa, nadie llega. Así es sencillo, o sea, si yo hago eso enfrente de mi casa, nadie llega. Entonces, parte del ejercicio es ese. Yo creo que pensamiento crítico tiene que ver con la pereza a pensar. No, ya las generaciones ahora están a un clic de distancia de todo, de pedir comida, de satisfacer casi todas sus necesidades en un dispositivo electrónico. Pero cuando tú le dices piensa, entonces ya
se asusta. Cuando tú le dices evalúa, dice no, eso mejor que lo haga otro. Cuando tú le dices discierne sobre un tema con argumentos fundamentados, dice no, pero mejor, qué pereza eso. Digamos que las nuevas generaciones, que es mi inmensa preocupación, sí están muy inmersas en ese facilismo. Totalmente. Yo le decía a mi hijo vez pasada, Fran, le digo, vamos a hacer un mapa conceptual. Y me queda mirando. Y lo veo que empieza a buscar, ¿no? Y agarra el teléfono y empieza a poner ahí. Y le digo, ¿qué haces? Y dice, papá, no tengo ni idea de qué me estás hablando, me dice. Le digo, pero sí lo tienes que haber visto en la escuela, ya estás en la secundaria. No. Entonces dije, bueno, voy a preguntar a una mamá, voy a preguntar a un papá, voy a preguntar a la maestra. ¿Qué no? No. Que los niños no hacen mapas conceptuales. Y yo dije, Imagínate. me siento de 50 décadas atrás. Y eso era tan simple como para ubicarte en un concepto, como para bajar las ideas y como para poder decir, bueno, esto se puede relacionar de toda esta manera. Sí. Y eso te llevaba a ese pensamiento de, Sí. ah, ok, esto puede ser que haya sido o así, o así, o así. Ahora no, es así porque lo dijo la IA. Sí, ese es el gran peligro que tenemos. Yo con mis hijos tengo un forcejeo, ellos no, pero yo tengo un forcejeo con ellos, porque digamos, quisieran ser intelectuales, pero se cansan en la segunda página. Entonces me dice, pues ahí quedó el asunto, no tengo nada más que contestar, siguiente. Porque ya no hay nada más que contestar. O sea, tú quieres ser un intelectual con un teléfono en la mano. En el momento que le quites el teléfono, se perdió el intelectual, se perdió el pensador, se perdió la capacidad de resolver un problema, la capacidad analítica de poder discernir sobre un despacho, sobre una distribución, sobre una factura. Pero pues dame algo. Esa es un poco la presión que tengo yo, pero que yo no veo en los muchachos. Ese es uno de los fundamentos de por qué salgo a escribir el siguiente libro. ¿Ese libro va a estar listo para? Yo creo que ya está escrito como en un 90%. Yo creo que me falta la parte de editar y la parte de imprimir. Bien. Entonces, así que tal vez este año está seguro. Sí, estoy intentando llevarlo a la Feria de Guadalajara en noviembre. Ok. Intentando, no sé si lo logre, pero hacen falta las ediciones, hace falta varias cosas. Vemos ahí cómo podemos coayudar pero ya estoy. Y vamos justamente a culturizarnos un poco a Guadalajara. Helma, que si tú me tendrías que... Cierras los ojos así y dices, este momento en mi vida me marcó. ¿Por dónde empezarías? No sé. Porque seguramente hay muchísimos, pero uno que tú digas, me hizo reflexionar de tal punto o de tal forma que dije, de aquí va a ser para allá y no para donde dicen que es para acá. Lo que pasa es que la invitación tuya es una invitación muy bonita, pero también muy dura, muy confrontativa, lo cual me agrada. Entonces, lógico, cada ser humano ha tenido ciertas instancias y ciertas relevancias para poder determinar qué le impactó más en su vida. Pero sobre eso, digamos, si yo tengo que contestarte así al rompe, yo tuve que abandonar todo, absolutamente todo. Familia, fortuna, todo, absolutamente todo, en un momento de mi vida. Y no lo hice porque me tocó o porque me abrillaron ni nada, sino dije, esto ya es pulsión de muerte. Es ahora o ahora. Y para eso me inventé una metáfora. Ok, interesante. Para eso me inventé una metáfora de autoprotección, que está escrita en el libro de Desmontándome del caballo muerto. Y la metáfora es muy sencilla, la metáfora es, hemos sido tan agredidos en nuestras vidas, hemos sido tan, digamos de alguna manera, con una dinámica a veces tan perversa, que tú dices, pero ¿cómo hago para no relacionarme con estas personas? Tóxicas, chismosas, mentirosas, y tú lo sabes, que relacionarse ahí es un caballo muerto, con alguien así, de esa manera, tú dices, no, ¿qué hago en esto? Esto no tiene sentido, no tiene presentación para mí. Entonces comienza uno a mirar y a tratar de dejar atrás esos momentos. Pero no me lo recuerde de nuevo. Yo ya hice mi ejercicio de pulsión de muerte, ya. Entonces aparece por ahí la tía Francisca preguntando,
óyeme, ¿y esas personas? Tratando de evadir la pregunta, bueno, no, las dejé atrás. Bueno, ¿y esas personas, usted no piensa ir por allá y volver? No, tía, que las dejé atrás. Siguiente reunión familiar, oiga, pero ¿por qué no invita a fulana? Ya las dejé atrás, tía, entiéndalo. Y ya cansado de eso, viene la metáfora, entonces digo, pero ¿cómo hago para quitarme la tía de encima? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le digo que ya no más? Y pues lógicamente hay cámaras y todo, no puedo decir la grosería de este calibre para decir, bueno, digo, pero ¿cómo le hago? Entonces digo, ya sé, mire tía, aquí está mi hijo Iván José, y nosotros íbamos en un bus, de esos de 2 pisos, para una reunión familiar, íbamos toda la familia, y el conductor del bus paró en una gasolinera. Iván José y yo nos bajamos al baño, el bus siguió y como a 7 kilómetros el bus se fue a un precipicio y se mataron todos. Ya, murieron todos. Ay, no, pobre. Sí, a un camposanto lleno de cruces allá, horrible. Entonces ahora yo digo, esa persona fastidiosa mejor la monto en el bus. Es metafórico, o sea, no quiero esa persona fastidiosa, ese socio malo, esa persona insidiosa, montada en el bus y ya, listo. Nada más y nada menos. La tía pensó que era en serio. Bueno, yo también. Pero la tía pensó que era en serio. No, nunca jamás me voy a preguntar. Porque todos murieron. Entonces, Claro. ya, pulsión de muerte. Y mecanismo de protección, llámalo psicológicamente como tú quieras, pero si situación, negocio, persona, yo lo monto en el bus. Sí. Y ya. Y lo monto en el bus para evitarme también un tema de confrontación y un tema que no necesito. En estas edades andar discutiendo si era aquí, si era azul, si era verde, ya no vale la pena. Entonces mejor lo monto en el bus y listo. Eso se llama amigo, amiga, lo que quieras. Es que sí. Porque ya tuve la ocasión de dejarlo todo. Todo, absolutamente todo, y empezar de menos 10, de menos 20 hacia abajo, y empezar de nuevo a reconstruirme, ya lo he hecho. Entonces ahí retomo la pregunta inicial, Claro. con esa metáfora. No, es que sin lugar a dudas es o los montas en el bus o no te bajas nunca del caballo muerto. Oh, no me bajo nunca. Así es. Digo, Entonces, porque mientras lo estabas contando decías el caballo muerto del bus, es que sí, ahí está. ¿qué más haces? O sea, tú tienes que bajarlos aquí, del caballo muerto, pero para poderlo hacer los tienes que montar en el bus. Cayeron en el precipicio y ya. Ese es el mismo familiar fastidioso, ese es el mismo amigo indeseable, esa es la misma amiga chismosa, o sea, ese tipo de cosas, o el mismo socio que no conviene, ese tipo de cosas para mí ya están montados en el bus. Ok. Es duro, ¿no? Pero Sí, claro. Pero así es, o sea, y si tú no haces una evaluación crítica sobre lo que estás haciendo, entonces sigues aferrado a esos temas del pasado, a esos temas anteriores, a esos afectos aprensivos que no te permiten avanzar. Cuando te toca platicar con tus hijos, ¿qué tips les tiras? Porque yo siempre soy de la idea, lo hemos compartido, por ahí lo hemos hablado con Pablo también y demás, que uno, bueno, lamentablemente no viene con un manual. Y si le enseñamos desde nuestras heridas, le estamos traspasando prácticamente algo genético. Entonces a veces vamos como reinventándonos en el camino y vamos mostrándole. Entonces a veces escuchaba o platicaba y hablaba el fin de semana con Pablo justamente lo mismo. Le decía, bueno, ¿y qué tips le das de esto? Y me dice, mira, hagamos esto, platiquemos de esto, veamos, a ver qué hacían allá los papás, qué hacían acá los abuelos. ¿Por dónde los encaras cuando tú hablas con tus hijos? Yo tengo 2 fundamentos. El primero es el ejemplo. Ese es fundamental, me tienen que mirar a mí en el hacer, pero también me tienen que mirar a mí en el ser. O sea, esas 2 condiciones son fundamentales. Y el segundo elemento confrontativo es el conocimiento. O sea, tú no vas a venir a hablarme aquí de un tema
que no has estudiado con profundidad y que no puedes debatir conmigo a nivel serio y conceptual. Mejor no me lo digas. Bueno, Jorge, Jorge, en el caso específico de Jorge, que vivo con él, no me lo menciona porque él sabe que lo voy a hacer pedazos. Él sabe que no va a poder. Él tiene que venir preparado. Y él ya lo sabe. Ok. Y Es como ir a un final. sí, vas a jugar una final, pero vas a jugar la final conmigo, que te puedo guiar y te puedo orientar. Si tú tomas el consejo o O el tema, tips o está lo... perfecto. Sí. Y si no, También. tú también tienes derecho a equivocarte. Ok. Pero por el otro lado, me tienes a mí como tu ejemplo, me tienes a mí como un hombre de palabra, me tienes a mí como una persona decente, como una persona trabajadora, como un ser medianamente confiable para ti. Tú lo miras y tú evalúas. Pero no me puedes venir aquí con un... fue que mi tía, que yo no entendí. No puede. Y ellos lo saben. Ellos lo saben, ellos lo saben. No hay elemento de confrontación ahí sin un conocimiento detrás. Y lo otro se tiene que enfrentar conmigo, o sea, no hay vuelta. En estos recorridos, en estos países que has vivido, siempre digo que uno se lleva de todo de los países. Se lleva anécdotas, experiencias, historias, pero también se lleva como ese sazón social, diríamos. Si te toca ir al Uruguay, seguramente te llevaste que sí son cálidos, pero apagados. pero apagados. Y si te cruzas al otro lado a Brasil, sí te contagian de una alegría que no sé de dónde proviene, pero definitivamente les puede estar llevando 5 caballos muertos cargados y sin embargo ellos están felices. Así. Entonces creo que todos tienen un poquito. ¿Cuál es la que más te ha sorprendido a ti? Que no conocías y que dijiste, qué interesante sociedad, qué interesante cómo se comporta, cómo reacciona o cómo además se relaciona conmigo. Bueno, sería muy corto decirlo que una sola, pero tengo mucho agradecimiento por la cultura de República Dominicana. Okay. Muchísimo, muchísimo, porque me enseñó montones de cosas bonitas en momentos de gran tensión operativa y otra vez de cara a la gente. O sea, ahí resolvimos cosas increíbles, como por ejemplo imprimir 1500 facturas en un kilómetro 17 por una autopista. Y me acuerdo que para imprimirlas diariamente, como no teníamos acceso a redes ni nada, o sea, era una cosa precaria en una mudanza y cosas de ese estilo muy pesadas. Me acuerdo que Jairon era un muchacho como de 2 metros de altura, un moreno, llevaba la computadora aquí debajo en una moto a ir a imprimirlas. O sea, cosas que dices... Que son de película. Pues, hay que resolver, pero se resolvía de esa manera. Y resolvías con o sin recursos, resolvías con o sin lluvia, o sea, ese tipo de culturas como la de la República Dominicana me traen unos recuerdos maravillosos. Gente lindísima como Yves Barona, cuando vea este video, Paul Sánchez, toda la gente linda, hermosa de República Dominicana, con todos y los tiguerajes de su cultura también. Claro. Pero si yo le digo a uno de ellos o a Gabriel, por ejemplo, Gabriel, que quiero muchísimo, le digo a Gabriel, estoy pasando por una mala situación, recíbeme, él me da su cama. Yo estoy absolutamente seguro de eso. O sea, que ese tema... No, que es algo que justamente solamente es una construcción social, es una construcción prácticamente familiar y sí. Es una construcción que no se da en todas las sociedades. Yo llamo a Gabriel Segura, le digo, Gabriel, oye, tengo este tema así y así. Me dice, véngase para acá, aquí tiene cama, salami y mofongo para que coma, ya, está listo. Yo no tengo ninguna duda. Del resto. Y esa construcción de años con ellos fue para mí maravillosa. O sea, el proceso cultural dominicano es además la historia de República Dominicana. Sí, de hecho sí, a mí me llama mucho la atención, me han contado, me han dicho algún día tienes que ir a vivir la experiencia de estar trabajando 6 meses o un año y demás. Sí. Lo estoy meditando seriamente, más ahora que me dices todo esto, porque sí tienen una carga social, emocional y como país que los saca del contexto de todo lo que los rodea. Sí, es otro tema, es otro mundo, allá se vive diferente. Claro, la belleza de las playas, la belleza de sus gentes, la comida, todo, pero el contexto social en el que se mueve Dominicana es una cosa increíble. Tengo gente también en otros niveles, ¿no? Yudelis Espinal, ella es la que te digo.
la directora jurídica de la OEA para puertos. O sea, era una lindísima persona, supremamente inteligente, maravillosa mujer, o sea, gentes increíbles. O sea, Ramón Badía, director del puerto, o sea, gente muy interesante, muy linda, en todos los niveles, y Dominicana para mí tiene un espacio en mi corazón muy grande. Claro, la infraestructura de las playas, hay sitios increíblemente fuera de serie, fuera de contexto, pero pues estar por ejemplo en un lugar como Las Terrenas y haber consumido, no sé, 15, 20 mil pesos en comida y todo, y se va la luz y no puedo pagar, dice, no importa, me paga después. Pues estoy por allá metido, no importa, váyase. Cosas de ese estilo, solo ocurren allá en Dominicana. Claro. Cosas absurdamente increíbles solo ocurren allá. Bueno, conozco una cava que puede tener 1400 variedades de vino. Y así, puedo ir mencionando cosas. La cultura dominicana es inmensamente rica y muy prolija en anécdotas y muy generosa en cuanto a las personas. Todo es muy fantástico allá. ¿Qué te falta por desafiarte? ¿Qué te falta a ti por hacer? ¿Qué es lo que dices? Tengo estas dos cosas todavía anotadas en el tintero. ¿Quiero ser presidente de Colombia o quieres ser presidente de Argentina? ¿Quieres ser presidente de México o quieres justamente en esta parte de la oratoria explicar y dar tips para justamente poder evolucionar un poquito como sociedad, que cada vez yo lo veo más complicado? Siempre digo, sí. ¿Soy positivo? Sí. A veces el realismo mata positividad. Sí, claro. Y esa positividad se transforma en a veces tristeza, porque definitivamente, como lo hemos platicado, en charlas y tú dices, bueno, pareciera que vamos encontrándole el camino. Y siempre digo que el camino es social. Lo platicábamos fuera de cámara, lo político es externo, es como una consecuencia de, sí. Que si son de allá, si son de acá. Pero en definitiva es socialmente cómo nos encontramos. Y cómo encontramos esa famosa frase que hoy está en todo, hay que buscar la calidad de vida. No juguemos con esas cosas, porque la gente cuando no tiene que comer, sí, no puede pensar en calidad de vida. Es cierto. Mira, es una pregunta muy complicada de contestar y muy complicada porque el ejercicio de la política, en el cual estuve de cerca en Colombia, haciendo mis primeros pinos con alguien muy famoso y tristemente famoso también después, resulta que el ejercicio de la política está incluido en mis descartables. Yo eso no en lo el voy bus a, que cayó. Sí, en el bus que cayó. No lo voy a hacer. Y la razón elemental de eso es que el compromiso que hay detrás del ejercicio tiene que ver con deberle favores a terceros. Y en la deuda de esos favores, tú estás involucrado en hacer lo que te dicen, así no estés convencido de hacerlo. Entonces eso me revienta mis principios y no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Y ya. Ese ejercicio político no. La razón es porque, no sé, tiene que haber una condición muy especial para poder hacer realmente lo correcto. Pero métase a la política porque allá va a robar lo suficiente. O sea, si usted no está en la política y asegura 3 generaciones robando, usted no hizo nada. Claro. Ese pillaje y ese tema me cansan, y me cansaron hace muchos años por varios ejemplos que vi. Entonces, sí, y además con la experiencia y con los años, yo el otro día le decía a un amigo, porque me platicaba, me dice, bueno, ahora se pintó de este color, ahora se cambió el mapa social, ahora se cambió el mapa. Sí, le digo, pero hay una realidad. Cambiaron de colores, de rojo, azul, de verde, amarillo, de lo que quieras, le digo. Pero la gente sigue igual de mal. Correcto. Entonces tú dices, bueno, eso, por ejemplo, en un país como México, se vale cambiarse de pijama y de camiseta y de color, se vale. Aquí el ejercicio de la política está circunscrito a unos colores y a unas conveniencias. En un país como Colombia eso no puede ser. No. Porque allá tú no puedes cambiar de color, ni cambiar de bando, ni nada, porque allá... Para el que es futbolero es como que te digas que soy de Cali y después te transformaste en Millonarios. No se puede. En Colombia no se puede hacer eso
porque en Colombia eso te cuesta la vida. O sea, allá esa falta digamos, de pertenencia y esa falta de determinación te cuesta la vida en un país como Colombia. Pues te cuesta la vida un autogol o te cuesta la vida lo que sea en Colombia. No, pasó en Argentina. Exacto, entonces ya sabemos de qué hablamos en ese caso. Pero el ejercicio de la política para mí está descartado. Yo creo que me hace falta trascender un poco más en las nuevas generaciones, con lo que hago, con lo que escribo, las pláticas que doy, las charlas. Y el otro, creo que me falta un trabajo social. Okay. Estoy enfocado en buscar un trabajo social de contenido, de ayuda a niños, personas necesitadas, no en darles comida, sino en enseñarles... Mostrarles las herramientas, no tenemos que cambiar ese sistema de darle el pescado, sino enseñarles a pescar, enseñarles a producir y justamente enseñar a cosechar. Yo le decía a mi hijo el otro día que estábamos mirando una plantita y me dice, papá, esa planta ya se murió. Le digo, no, mira, está verde. Papá, lleva como 3 meses, dice, y no crece. Sí. Y claro, le digo, para ustedes que es ya, que tiene que estar el fin de semana, sí. Le digo, tú plantaste un limonero acá, le digo, y pretendías que el fin de semana comiéramos limones. ¿Cómo le haces? ¿No? Me dice, no, pero es que Pablito tiene uno enorme. Sí, pero ese te está plantado hace como 10 años. Correcto. Pero es que estas generaciones no están enfocadas en el proceso. O sea, para nada. Solamente a vuelta de clic, que quiero todo ya. Ese es el gran tema. Y el tema es justamente eso. Y por eso te lo consultaba, te decía esa parte, ¿no? Porque con tus escritos y demás, para quien nos gusta, para quien les interesa y demás, tienen muchísima tela de dónde cortar, tienes mucho para dónde profundizar, pero si además eso tú lo puedes llevar a pláticas, si además eso lo puedes llevar, como vamos a hacer aquí, algunos podcasts, algunas charlas y demás, definitivamente yo creo que es empezar a dejarle muchas semillitas, poner muchos granitos de arena, diríamos, en esta playa, que definitivamente ya no te diría que si lo vamos a ver o no lo vamos a ver, porque sí, está bien. Pero tal vez sí es lo que nos toca por lo bien, o por lo mucho o por lo poco que hemos caminado, y si uno cree en el de arriba, en el del costado o en el que crea, a dónde estamos y nos permite estar. Sí, y yo creo que por lo menos estoy en mi caso, ya que me hiciste así la pregunta tan directa, estoy obligado a sembrar. Quizás no sea para mí la cosecha, no importa, pero quizás estoy obligado a sembrar y eso es lo que siento. El otro asunto es que también... Y eso te lo traje, perdón, porque si te acuerdas, algún momento tú me dijiste, hace muchos años atrás, voy a plantar 17 árboles aquí, 25 allá y voy a poner esto. Yo dije, ¿por qué este señor quiere plantar tantos árboles? Es eso mismo. Quizás la cosecha no sea para mí, y de hecho soy consciente que la cosecha no es para mí. De hecho lo soy. El otro asunto es que también lo que yo escribo y lo que yo propongo no es para todo el mundo. ¿Cuál es la razón? Si tú te cansas en la primera página, no eres de los míos, no eres mi lector. Quédate en el teléfono. En el resumen, resumen del audiolibro. No pasa nada. Sí, o sea, es válido. Es válido. No me molesta ni me afecta, pero no, lo que yo propongo a nivel conceptual tiene un fundamento sólido, está escrito de una manera seria, está escrito correctamente, sin ningún tipo de afán, ¿sí? Digamos, desastroso, ni un tendencioso, ni de iglesia, ni de política, ni de partido. Pero me permite a mí enfocarme en los 5 o 10 lectores que son los correctos. Entre ellos, Yves Barona, que va a ver este podcast, él ha sido corrector de varios de los escritos y una persona que quiero y admiro muchísimo. Trabajó conmigo muchos años, allá en República Dominicana. Entonces, un saludo grande entonces para allá y bueno, tenemos que ir a presentar el libro allá, definitivamente. Claro. Después de Guadalajara tendremos que ir a República Dominicana porque claro, es un antes y un después. Sí, así es. Entonces, parte del ejercicio es ese. Yo creo que tampoco escribo, y lo hago caprichosamente, tampoco escribo para que alguien en la primera página diga, sí, ya entendí, hasta luego. No, tienes que leer 12, 15, 18 páginas. ¡Uy, tantísimo! Bueno, pues. Ahí viene una ofensa que espero que me perdonen quienes escuchan esto y que lo van a escuchar, y es que, digamos, quienes no aprendieron a razonar con lo que leen, de alguna manera, pues tienen que ver con una,
digamos, una cosa muy próxima a las generaciones de ahora, que es un analfabetismo funcional. Entonces lee pero no entiende, lee pero no comprende, lee pero no tiene capacidad de discernimiento, entonces es un analfabeta funcional. Y digamos que lo que yo escribo tiene un poquito más de sazón y de condimento. Entonces, si no le vas a entrar a un tema que te va a provocar, a un tema que te va a confrontar, te vas a aburrir en la segunda página. Muchas veces se platica y siempre sale al tema esta parte de qué le dirías a tu niño, ¿no? Interior, qué le dirías a ese Hellman de la infancia que estaba en aquel pueblito. Y yo lo llevo un poquito más, yo lo llevo a qué le dirías a aquel niño siendo hoy quien eres y pensando en lo que quieres ser mañana. Yo le diría que perdió mucho tiempo, que tenía que haber estudiado más y que tenía que haber aprendido más. Bueno, mi primer artículo de lujo fue una enciclopedia a los 11 años, que me la compré con mi propio trabajo, de mi propia ganancia en la ferretería y en los temas de mi familia, y venía por fascículos. Claro. Entonces, de la época se llamaba Lexis 22 en Colombia. Se iban acumulando. Se iban acumulando. Entonces, yo esperaba con ansias que llegara la otra quincena para que me llegara mi siguiente libro. Pero yo a los 12 años ya me leí mi primera enciclopedia. Compraba con mi dinero, ese es el tema. Entonces uno dice, claro, bueno, el niño interior creo que me faltó más dinámica, me faltó más hacer muchas más cosas, sí. Hice lo que pude y lo hice de la manera que creí correcta. Nos vamos a estar viendo pronto, vamos a estar haciendo muchas actividades, vamos a hacer podcast, vamos a hacer algunas oratorias ahí, vamos a preparar todo para la presentación del libro que Dios mediante sea este año. Vale. Siempre hay una canción de un grupo argentino que me gusta muchísimo y me gusta cerrar con esta parte. Y es, te levantas en la mañana, te ves al espejo y ¿qué ves cuando te ves? Creo que me falta, me falta un campo de expansión, me falta más. O sea, yo quiero seguir haciendo más cosas y quiero seguir ayudándole a mucha gente. O sea, quiero trascender en el pensamiento de muchas personas, que les pueda dar un tip, una ayuda, algo. Bueno, es mi única forma de trascender. Este espacio abierto. Muchas gracias. Para todas las dinámicas. Ha sido un placer. Gracias, hermano. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias, nos vemos pronto. Cuídense mucho. No se olviden, síganos en redes sociales, en la plataforma de YouTube. Pulsión de Vida. Un episodio más. Gracias, Hellman. Gracias, Gastón. Gracias a todos. Un gusto estar por acá.